Buenas tardes, chicos. Por favor, los que están ya se conectaron, me confirman, por favor, si me están escuchando. Ok, perfecto. Entonces, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la última sesión, la sesión número 6 del Diplomado de Derecho Laboral Básico para no abogados. Esta sesión va a tratar de los conflictos laborales y los mecanismos de solución. Antes de continuar, ¿alguno tiene alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia sobre los temas que ya hemos tratado? ¿O todo está súper claro y continuamos con este tema? Ok, supongo que todo está claro. Entonces, pues como les comento, en esta última sesión vamos a trabajar sobre los conflictos laborales y los mecanismos de solución. Este tema es clave, ¿por qué? Porque aunque las normas laborales buscan proteger los derechos de los trabajadores y regular las obligaciones de los empleadores, digamos que en la práctica siempre puede surgir choques o inconformidades, ¿verdad? Entonces, digamos que el propósito de este módulo es que ustedes conozcan las vías que existen para proteger los derechos laborales, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial, y que pues puedan identificar estrategias de prevención que fomenten el diálogo social y la convivencia en el trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos las funciones de los ministerios y autoridades de trabajo. En- eh, vamos a hacer el derecho comparado, ¿cierto? Entendiendo, le reitero, el conflicto laboral pues es algo natural e inevitable dentro de las relaciones de trabajo, pues porque estas se desarrollan en un contexto donde existe una desigualdad estructural, ¿cierto? ¿Entre quién? Pues entre los empleadores y los trabajadores. El empleador pues concreta el poder económico y la capacidad de dirección, mientras que el trabajador depende de su salario para garantizar su sustento y el de su familia, ¿verdad? Entonces, digamos que esta tensión hace que surjan conflictos, reclamos o disputas dentro de la relación laboral. Sin embargo, pues esto es clave. El conflicto no siempre debe ser visto como algo negativo, como lo señala el jurista Oscar Hermida. El conflicto laboral es inherente a la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque surge del carácter desigual de las partes. De allí que los ordenamientos jurídicos deban diseñar mecanismos no solo de resolución, sino también de prevención, entendiendo el conflicto como una oportunidad de equilibrio y de progreso social, ¿cierto? Entonces, digamos que de manera complementaria, la OIT nos recuerda que el diálogo social, incluyendo la negociación colectiva y los mecanismos de solución de conflictos, constituye una herramienta, escúchese bien, constituye una herramienta esencial para la promoción de la justicia social, la paz laboral y la gobernanza democrática en el mundo del trabajo. Entonces, digamos que estas dos ideas nos sirven para qué, digamos, de marco teórico para entender la importancia pues, de este módulo. Primero, pues reconocer que los conflictos laborales siempre van a existir. Y segundo, comprender que lo fundamental es cómo los sistemas jurídicos los encausan y resuelven para proteger de esta manera los derechos de los trabajadores sin desestabilizar la economía ni las empresas. Ahora bien, ¿cómo se resuelven estos conflictos en América Latina? ¿Cierto? Esto es realmente el tema que nos atañe el día de hoy. Entonces, aunque digamos que todos los países de la región comparten la necesidad de proteger al trabajador, como lo dejamos establecido en la última sesión, pues cada uno ha diseñado instituciones y procedimientos con particularidades, ¿cierto? Ejemplo, en Colombia se cuenta con el Ministerio del Trabajo, con los jueces laborales y mecanismos de prevención, digamos los mecanismos preventivos, pues como los comités de convivencia laboral. En México, pues digamos que tras la reforma del 2019 se fortalecieron los centros de conciliación laboral, haciendo la conciliación obligatoria antes de acudir a los tribunales. Argentina, los sindicatos tienen un gran protagonismo y el Estado cumple un papel activo en los conflictos colectivos. ¿Qué pasa en Perú? Pues además de la conciliación existe el arbitraje como mecanismo para resolver disputas de carácter colectivo. Perfecto, ¿verdad? En Venezuela, pues el Estado tiene una intervención mucho más directa en las relaciones laborales, como lo hemos establecido, entonces con un amplio margen de injerencia en los procesos de negociación. En Costa Rica, pues el sistema se apoya en el diálogo tripartito entre Estado, empleadores y trabajadores y ha reformado su jurisdicción laboral para hacerla más ágil. Y por último, en Guatemala, pues se reconoce la negociación colectiva, pero los procedimientos de huelga son bastante restrictivos, lo que limita la acción sindical como tal, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que vemos hoy
Es como todos estos países, pese a sus diferencias, coinciden en que los conflictos deben resolverse a través de mecanismos institucionales, ¿verdad? Buscando un balance entre la protección de los derechos laborales y la estabilidad de la empresa. Digamos que el objetivo de nuestra clase será entonces conocer los principales mecanismos administrativos y judiciales de la protección en Colombia y en estos 6 países pues, que comparamos, ¿cierto? Revisar el papel de la negociación colectiva, los sindicatos y la huelga en cada sistema e identificar las estrategias y prevención de los conflictos laborales que cada país ha desarrollado. Entonces, digamos que de esta manera, al finalizar el módulo, tendremos una visión clara y comparada de cómo Latinoamérica se enfrenta al reto de regular y resolver los conflictos en el mundo del trabajo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me están escuchando súper bien? Bueno, voy a asumir que sí, pues porque no me han escrito entonces. ¿Cuáles son las funciones de los ministerios o autoridades del trabajo en cada uno de estos países de Latinoamérica? Entonces, digamos que encontremos pues que ahora el primer gran tema del módulo, pues las funciones de los ministerios o autoridades del trabajo. Todos los países cuentan con una entidad estatal que actúa como ente rector de las relaciones laborales. Este se encarga de proteger los derechos de los trabajadores, garantizar que se cumpla la normativa laboral y servir como mediadora cuando se presentan los conflictos, ¿cierto? Entonces, digamos que aunque comparten esta misión general, cada país organiza estas funciones de manera distinta, lo cual refleja pues un modelo de relaciones laborales y el papel que el Estado quiere asumir frente al mundo del trabajo, ¿ok? Entonces, en Colombia tenemos el Ministerio del Trabajo. En Colombia, pues el Ministerio de Trabajo es la autoridad administrativa encargada de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las legislaciones laborales. ¿Cuáles son sus funciones principales? Inspección y vigilancia. Entonces, a través de los inspectores de trabajo, verifica que se cumple la normativa en temas de contratación, salario, seguridad social y condiciones de trabajo, ¿cierto? Entonces, conciliación administrativa. Entonces, el ministerio tiene un rol preventivo al ofrecer espacios de conciliación que permiten resolver disputas antes de llegar a los jueces, ¿cierto? Entonces, antes de llegar a los jueces, yo puedo llevar a cabo una conciliación en el Ministerio del Trabajo en Colombia. Protección de la libertad sindical. Entonces, el ministerio vela por la inscripción de los sindicatos, la protección de los directivos y la promoción del desarrollo o el derecho en la asociación, ¿cierto? La formulación de la política laboral, pues diseña las estrategias nacionales en temas como formalización del empleo, reducción del trabajo infantil, digamos, fortalecimiento del diálogo social. Entonces, digamos que el modelo colombiano es de intervención moderada. El ministerio no sustituye a los jueces, pero sí cumple un papel importante en la prevención de conflictos, especialmente a través de la, digamos, de la conciliación y la inspección laboral. ¿Cierto? Esto en México, en Colombia, ¿qué pasa en México? En México, la autoridad central es la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Previsión Social. Sin embargo, pues desde la reforma laboral del 2019 se fortaleció un nuevo esquema en el que los centros de conciliación laboral adquirieron un protagonismo crucial. ¿Por qué? Pues porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social conserva funciones de política pública, inspección y registro sindical, pero los centros de conciliación son ahora las primeras puertas de entrada en los conflictos laborales individuales. ¿Por qué? Porque la conciliación es obligatoria. Antes de acudir a los tribunales, esto significa pues que antes de iniciar un proceso judicial, las partes deben intentar llegar a un acuerdo mediante conciliaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que este cambio responde a una crítica histórica. ¿Cuál era esta? Los juzgados laborales en México pues eran demasiado largos y poco efectivos. Los juicios laborales en México eran largos y poco efectivos. Entonces, digamos que hoy la conciliación busca dar soluciones más rápidas y económicas al tiempo que, pues, que se descarga el sistema judicial, ¿verdad? Entonces, digamos que México es un buen ejemplo de cómo un país puede transitar de un modelo judicializado a uno conciliador, priorizando pues el acuerdo antes de la confrontación. ¿Ok? Argentina. En Argentina, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene una tradición de fuerte protagonismo en la vida sindical y en los conflictos colectivos. Su función central es la mediación obligatoria. Vuelve y juega la mediación obligatoria en los conflictos colectivos de trabajo. Antes de que un sindicato pueda eh, convocar una huelga, debe pasar por la instancia de conciliación ante el ministerio. ¿Cierto? Registra pues sindicatos y fiscaliza el que se cumpla con la ley. También tiene potestad para dictar la llamada conciliación obligatoria, pues que suspende temporalmente una huelga o medida de fuerza mientras se negocia, ¿cierto? Entonces digamos que el modelo argentino muestra un estado árbitro
con un alto grado de intervención para equilibrar el poder de sindicatos fuertes y empleadores, pues a diferencia de México, pues en México no se privilegia tanto la conciliación en conflictos individuales, sino la regulación del conflicto colectivo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en Perú? En Perú la autoridad laboral competente es el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Su enfoque está en la promoción del diálogo social y pues en ofrecer alternativas para resolver disputas colectivas. Entonces, digamos que además de la conciliación administrativa, Perú destaca porque regula el arbitraje laboral en los conflictos colectivos. ¿Ok? Entonces, el arbitraje puede ser voluntario, pues cuando las partes lo aceptan, o incluso obligatoria, si en situaciones donde la negociación se bloquea de manera prolongada y peligra la paz social. Entonces, digamos que esto convierte a Perú en un país con una institucionalidad híbrida. ¿Por qué? Pues porque permite la negociación y la huelga, pero también cuenta con un mecanismo imparcial de decisión, que es el arbitraje, para evitar que los conflictos se prolonguen indefinidamente. ¿Ok? ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela la autoridad laboral es el Ministerio del Poder Popular para el proceso de trabajo social. Pues a diferencia de otros países, este ministerio se caracteriza por una amplia injerencia estatal en las relaciones laborales. El ministerio no solo media, sino que muchas veces impone soluciones en conflictos colectivos. Se enfoca en la defensa de los trabajadores y en garantizar que se apliquen las políticas laborales del Estado. Tiene competencias para intervenir en negociaciones colectivas, declarar ilegales ciertas huelgas y promover un modelo de control obrero en algunas empresas. Entonces, digamos que esto refleja un esquema en el que el Estado no se limita a ser árbitro, sino que asume un rol casi que de parte activa en las relaciones laborales, lo que genera pues un modelo de fuerte intervención. ¿Ok? Costa Rica. En Costa Rica, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social cuenta con una institucionalidad más técnica y especializada. ¿Por qué? Pues porque tiene órganos como la Dirección Nacional de Inspección encargada de verificar el cumplimiento de la legislación laboral. Cuenta también con el Consejo de Salud Ocupacional que garantiza pues, la seguridad de los trabajadores en su lugar de trabajo. Además, pues Costa Rica ha fortalecido el diálogo tripartito. El Estado actúa como mediador ante sindicatos y empleadores bajo el marco de la OIT. Entonces, digamos que el sistema costarricense busca ser equilibrado, ni tan interventor como el venezolano, ni tan judicializado como lo era México. Entonces, se privilegia pues la concertación social como medio de prevenir conflictos. En Guatemala la autoridad es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Cuenta con la Inspectoría del Trabajo, que supervisa el cumplimiento de la normativa, reconoce y registra a los sindicatos y tiene además tribunales de conciliación de conflictos colectivos, lo que muestra que la negociación y la conciliación son pilares importantes, ¿cierto? Entonces, digamos que en la práctica el sistema guatemalteco enfrenta limitaciones. ¿Cuáles? Pues la legislación sobre huelga y negociación colectiva es bastante restrictiva, lo que reduce la fuerza de los sindicatos y genera críticas de la OIT sobre el grado de protección de la libertad sindical. Hasta ahí vamos bien, hay dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias. Ok, entendamos que no. Entonces, pues al comparar estos países vemos que todos cuentan con una autoridad laboral administrativa, ¿cierto? Pero de manera, pues, de actuar obviamente varía. En México y Perú, pues, impulsan la conciliación obligatoria y el arbitraje buscando resolver los conflictos de manera rápida y eficaz. En Argentina y Venezuela muestran una mayor intervención estatal en los conflictos colectivos, aunque los modelos son distintos. Argentina como árbitro y Venezuela como parte activa. Costa Rica y Guatemala pues refuerzan la inspección y el diálogo social, aunque Guatemala presenta restricciones en la acción sindical. Colombia pues mantiene un rol intermedio con funciones de inspección y conciliación, pero sin llegar a la intervención directa de la negociación colectiva. Entonces digamos que en definitiva, aunque la falta del Ministerio de Autoridad de Trabajo, digamos que aunque la figura del Ministerio de Autoridad pues la autoridad de trabajo es común en todos estos países, o sea, lo que varía es el grado de intervención estatal y el énfasis en conciliación, arbitraje y mediación como estrategias pues para gestionar los conflictos laborales. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Porfa, escríbame por el chat. ¿Me estoy dando a entender? Ok, voy a asumir que sí, muchachos. Entonces, ¿cuáles son las acciones judiciales básicas? Digamos que el estudio de las acciones judiciales
digamos que en materia laboral, permite comprender cómo cada país de América Latina articula la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y al mismo tiempo, pues, cómo se estructuran los procesos ordinarios para resolver conflictos individuales y colectivos, ¿verdad? Entonces, en este apartado, pues, se distinguen dos dimensiones principales. La primera, pues, de las acciones constitucionales o de tutela. ¿Diseñadas para qué? Para brindar una protección rápida y urgente de derechos. Y la segunda son los procesos laborales ordinarios, donde se tramitan las controversias contractuales y prestacionales como mayor amplitud probatoria. ¿Ok? Entonces tenemos la tutela de acciones constitucionales. En Colombia la acción de tutela es una figura pues emblemática, creada en la Constitución de 1991 que permite pues que cualquier persona solicite la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando no exista otro mecanismo judicial idóneo o cuando exista el riesgo de un perjuicio irremediable. Entonces, digamos que en el ámbito laboral la tutela ha sido esencial para proteger el mínimo vital, la estabilidad laboral reforzada de mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad y aforados sindicales. Entonces, así como para garantizar el pago oportuno de pensiones y salarios. ¿Cuál es la gran ventaja? La inmediatez. Un juez pues puede decidir en un plazo máximo de 10 días, aunque en la práctica genera debates sobre su uso excesivo y el desplazamiento de la justicia ordinaria. Entonces, eso en Colombia. En México, el equivalente es el juicio de amparo, regulado desde principios del siglo XX y fortalecido en la reforma constitucional del 2011. El amparo protege a los trabajadores frente a actos que vulneren sus derechos constitucionales como derechos discriminatorios, negación de prestaciones básicas o actos arbitrarios de empleadores y autoridades. Pues a diferencia de la tutela colombiana, el amparo mexicano tiene un procedimiento más complejo, aunque igualmente constituye una herramienta de gran peso para el trabajador. Es esencial cuando pues digamos que se alegan violaciones graves de derechos humanos laborales. ¿Qué pasa con Argentina? El ordenamiento pues contempla la acción de amparo. Es un mecanismo rápido y expedito que procede, digamos que en casos de arbitrariedad manifiesta o cuando exista un daño inminente a derechos fundamentales. Su aplicación pues, en materia laboral es notoria en casos de despido de mujeres embarazadas, despidos discriminatorios o pues especialmente en la protección a la actividad sindical. Pues la jurisprudencia, digamos, argentina ha consolidado la idea de que los derechos colectivos merecen protección urgente frente a represalias empresariales. ¿Qué pasa con Perú? En Perú pues también existe el proceso de constitución constitucional de amparo laboral. Entonces, ¿se utiliza para qué? Para la protección de derechos fundamentales vinculados al trabajo. Disculpen. ¿Cuáles son esos derechos? La libertad sindical, la no discriminación y la protección frente al despido arbitrario. Entonces, digamos que a diferencia de otros países, en Perú la Corte Constitucional ha delimitado con claridad que este tipo de proceso no reemplaza la vía ordinaria laboral, pero pues sí garantiza una respuesta rápida cuando lo que está en juego es la dignidad humana del trabajador. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela cuenta con la acción de amparo constitucional regulada por la Constitución de 1999. El modelo venezolano se caracteriza por una amplia protección a los trabajadores, dado que pues la propia Carta Política establece el trabajo como un valor esencial del Estado. En la práctica, pues el amparo laboral se usa para frenar despidos, ordenar reincorporaciones y proteger la actividad sindical como pues un fuerte protagonismo de los jueces constitucionales en defensa de los intereses colectivos, ¿ok? En Costa Rica pues tenemos el recurso de amparo constitucional. Se presenta directamente ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Este mecanismo es ampliamente utilizado en materia laboral, sobre todo en casos de despido discriminatorio, negación de estabilidad a mujeres embarazadas o violación de derechos de sindicalización. Entonces, la fortaleza de este recurso radica en la rapidez de su trámite y en la autoridad de la sala, ¿cierto? Que tiene un papel central en la vida jurídica, pues, costarricense. Entonces, finalmente, en Guatemala, la, la Constitución de 1985 contempla la acción de amparo constitucional que se interpone pues ante la Corte Constitucional. Este recurso busca garantizar derechos fundamentales y en el ámbito laboral pues se utiliza
para casos de despidos colectivos, protección de sindicalistas y violaciones de convenios internacionales ratificados por Guatemala. Entonces, su relevancia radica en que permite la, digamos, intervención del máximo tribunal constitucional, lo que otorga seguridad jurídica y refuerza el control de legalidad en las relaciones de trabajo. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ahora vamos con los procesos laborales ordinarios. Entonces, digamos que cuanto a estos procesos, cada país ha diseñado su propio modelo, aunque pues todos comparten un elemento central, ¿cuál es? La necesidad de equilibrar la desigualdad entre empleador y trabajador. Entonces, en Colombia, los procesos laborales se tramitan ante jueces especializados en lo laboral y seguridad social. Los casos más frecuentes incluyen despidos sin justa causa, reconocimiento de prestaciones sociales, reclamaciones por contrato realidad, pensiones y riesgos laborales, ¿cierto? Entonces, desde 1949, digamos que se ha ido fortaleciendo el carácter oral de los procesos con el fin de hacerlos más ágiles. Sin embargo, en la práctica persisten demoras significativas que afectan la efectividad del acceso a la justicia. En México, tras la reforma laboral desde 2019, se crearon los tribunales laborales del Poder Judicial. Entonces, que reemplazaron pues a las tradicionales juntas de conciliación y arbitraje. Esa transformación que busca garantizar mayor imparcialidad y profesionalismo en la resolución de conflictos. El proceso ahora exige que los trabajadores pasen por un procedimiento de conciliación previa, obligatoria al el proceso ordinario laboral. Entonces, en los centros de conciliación, antes de acudir al tribunal, lo que refleja una apuesta clara por la, digamos, desjudicialización y la solución temprana de disputas. Entonces, ¿qué pasa con Argentina? Los conflictos laborales se ventilan en el fuero del trabajo. Entonces, este fuero está caracterizado por procedimientos ágiles y un fuerte enfoque protector. Los jueces laborales argentinos pues tienen una amplia experiencia y suelen priorizar la efectividad del derecho por encima de formalismos procesales. Entonces, esto ha consolidado una, digamos que, cultura de confianza en el fuero laboral, especialmente en casos de despido pues, o accidentes de trabajo y conflictos colectivos, ¿ok? En Perú, pues están los litigios laborales que se tramitan en juzgados especializados en materia laboral. Desde la ley procesal del trabajo se implementaron procesos abreviados. ¿Para qué? Pues para reclamos de cuantía reducida o de evidente urgencia. Este sistema pues busca dar mayor rapidez a las controversias, aunque en la práctica afecta al resto de, digamos que de, enfrenta pues el reto de una sobrecarga judicial que afecta los tiempos de respuesta. ¿Ok? En Venezuela los tribunales laborales funcionan bajo el principio de oralidad y celeridad procesal. La ley orgánica procesal, digamos que introdujo cambios importantes para simplificar trámites, reducir dilaciones y garantizar, escúchese bien, garantizar mayor cercanía del juez para con las partes. En este país, pues los procesos suelen estar fuertemente influenciados por la orientación, digamos que estatal, de protección al trabajador. En Costa Rica, pues la gran novedad fue la reforma procesal laboral del 2016, pues que transforma la jurisdicción laboral para hacerla más accesible y eficiente. Se introdujeron perdón, eh, se introdujeron pues audiencias orales, plazos más cortos y se fortaleció la protección de trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, pues como mujeres embarazadas y líderes sindicales, ¿verdad? Entonces digamos que esta reforma ha sido valorada positivamente en la región, pero con, digamos que como ejemplo de modernización procesal. Entonces, por último, en Guatemala, digamos que en Guatemala los conflictos se ventilan en los juzgados de trabajo y previsión social, pues que tienen competencia en asuntos individuales y colectivos. La legislación guatemalteca pues otorga especial relevancia a la, digamos, a la conciliación judicial, provocando o promovida, mejor dicho, por los principios o por los propios jueces de la primera audiencia, lo que refleja la importancia de que este país conceda las soluciones, digamos que consensuadas dentro del proceso judicial, ¿ok? Entonces, digamos que al analizar las actuaciones judiciales en materia laboral, se puede decir que
Todos los países cuentan con mecanismos constitucionales de apoyo y con jurisdicciones laborales especiales. Sin embargo, pues las diferencias radican en el énfasis de cada sistema, ya lo dijimos. Colombia y Argentina destacan por la amplitud con la que sus jueces laborales y constitucionales protegen los derechos fundamentales, incluso por encima de la legislación ordinaria. México y Costa Rica pues se han modernizado recientemente, introduciendo reformas que privilegian la conciliación previa y la oralidad, digamos, con el objetivo de agilizar los procesos. Venezuela pues mantiene un modelo fuertemente intervencionista en favor del trabajador. Y Guatemala y Perú, aunque reconocen mecanismos similares, enfrentan el reto de manejar la eficacia práctica de sus procesos frente a la sobrecarga judicial, ¿cierto? Entonces, en conclusión, aunque el acceso a la justicia laboral es un principio común de toda la región, la velocidad, imparcialidad y efectividad real de los procesos varía normalmente entre los países, lo que pues evidencia los distintos enfoques de la protección de los derechos laborales, ¿verdad? Discúlpenme con ustedes, voy a tomar un minutico y ya regreso. Ok, discúlpenme, ya estoy de vuelta. Entonces, decíamos que, pues, que aunque el acceso a la justicia laboral es un principio común en toda la región latinoamericana, la velocidad, imparcialidad y efectividad real de los procesos varía pues notablemente entre los países, ¿cierto? Lo que evidencia pues los distintos enfoques en la protección de los derechos laborales que tiene cada país latinoamericano. ¿Por qué? Porque como decíamos el día de ayer, el derecho laboral es un derecho cambiante. O sea, el derecho laboral cambia según el país y según la realidad socioeconómica y cultural de cada país. Por eso es que tenemos las reformas laborales, ¿verdad? Hasta aquí tienen dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos. Porfa, me escriben por el chat. Ok, si nadie tiene dudas, vamos a hablar de la negociación colectiva, sindicatos y huelga, ¿ok? Entonces tenemos que la negociación, pues se va a analizar un tema central pues, del derecho laboral comparado, ¿cierto? La negociación colectiva, los sindicatos y el derecho a la huelga. Estos tres elementos representan el corazón de la protección de los trabajadores frente al poder económico y político. Pero en cada país, pues su desarrollo ha pues, seguido diferentes caminos y caminos muy distintos, dependiendo pues de la historia, la cultura, la política y el modelo económico adoptado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Colombia? En Colombia la negociación colectiva está reconocida como un derecho constitucional. Su principal instrumento, digamos que es la Convención Colectiva del Trabajo, que surge de las conversaciones entre sindicatos y empleadores. La huelga, por su parte, es un derecho fundamental, pero con una restricción importante que está prohibida en los servicios públicos esenciales, entendidos como aquellas cuya interrupción afecta derechos básicos de la población. O sea, en Colombia es prohibido que una empresa de servicios públicos haga huelga. ¿Por qué? Pues porque son servicios públicos. Entonces, digamos que pues un ejemplo muy ilustrativo es en el caso de Avianca en el 2017, que fue muy sonado. Entonces, cuando los pilotos del sindicato de Avianca adelantaron una huelga que se prolongó por más de 50 días, escúchese bien, 50 días, pues aunque se trataba de una reivindicación salarial, la Corte Suprema declaró la huelga ilegal al considerar que el transporte aéreo es un servicio público esencial. Este caso refleja como, aunque la Constitución protege la huelga, en la práctica la jurisprudencia ha limitado su alcance en sectores estratégicos, ¿verdad? ¿Qué pasa con México? En México la negociación colectiva tiene un desarrollo robusto pues en la Ley Federal del Trabajo y la huelga está reconocida como un derecho fundamental. Sin embargo, históricamente pues existieron problemas con los llamados sindicatos blancos creados por las empresas para evitar la sindicalización real. ¿Ok? Entonces digamos que la gran transformación llegó con la reforma laboral del 2019 en México. ¿Por qué? Pues porque esta fue impulsada también por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta reforma exige que los contratos colectivos sean votados democráticamente por los trabajadores. Escúchese bien. Digamos que un caso emblemático ocurrió con General Motors en 2011. 2011 no, discúlpeme, en 2021, donde los trabajadores rechazaron un contrato colectivo que no los beneficiaba y eligieron un sindicato independiente. Digamos que este hecho marcó un cambio histórico
en México, fortaleciendo la democracia sindical y asegurando que la negociación colectiva refleje verdaderamente la voluntad de los trabajadores. ¿Ok? ¿Qué pasó con Argentina? En Argentina los sindicatos gozan de gran poder político y social. La negociación colectiva tiene un fuerte respaldo institucional y la huelga es considerada un derecho constitucional de primer orden. Escúchese bien, un derecho constitucional de primer orden, pues protegido por la jurisprudencia. Un ejemplo claro se dio en el 2018 cuando la Confederación General del Trabajo convocó a varios paros nacionales contra las políticas económicas del gobierno. Estos paros paralizaron prácticamente todo el país, ¿cierto? Incluyendo transporte, educación y salud. Asimismo, pues los sindicatos docentes han mantenido huelgas recurrentes para exigir aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales. Estos ejemplos muestran que en Argentina la huelga y la negociación colectiva son instrumentos de gran impacto, capaces de influir en la agenda política del Estado, ¿verdad? ¿Qué pasa con Perú? En Perú la negociación colectiva pues también está reconocida e incluso se contempla la posibilidad de un arbitraje obligatorio pues en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo. Sin embargo, pues el derecho a la huelga requiere notificación previa y autorización administrativa. Pues un caso ilustrativo se presentó en el sector minero, particularmente en la mina de Las Bambas en el año 2019, donde los trabajadores realizaron una huelga prolongada exigiendo mejoras salariales y condiciones de seguridad. Escúchese bien. El conflicto llevó al Ministerio del Trabajo a intervenir, en algunos casos imponer arbitraje obligatorio para destrabar la negociación. Esto refleja pues cómo en Perú el Estado desempeñó un papel activo en canalizar las huelgas y hacia pues canalizarlas hacia soluciones negociadas. Y acá quiero hacer un paréntesis. Las negociaciones a veces se estancan, por no decir que siempre. Entonces, cuando yo, empleador y sindicato, entro a una negociación, yo sé que van a ser días de negociación, ¿cierto? Porque así como el empleador no quiere ceder, el trabajador menos. Entonces, digamos que por eso existen pues los mediadores, porque es la tarea del mediador encaminar la negociación. Pues en caso de que no se llegue a un acuerdo, pues no se llega a un acuerdo, porque pues hay temas que son irrenunciables para cada una de las partes, ¿cierto? Y eso se deben dejar claros al inicio de la negociación. Entonces yo, empleador, no voy a ceder en este punto. Entonces yo, trabajador, no voy a ceder en X punto. Entonces, dependiendo de eso, se inicia la negociación y se tiene claro cuáles son los no negociables, ¿verdad? Ese es el éxito de una negociación. El que yo tenga claro en qué puedo ceder y en qué no puedo ceder. Cada una de las partes debe tener muy claro eso. Entonces, continuemos. ¿Qué pasa con Venezuela? Digamos que en Venezuela la Constitución reconoce ampliamente el derecho a la sindicalización y la huelga. No obstante, en la práctica, Venezuela tiene mucha divergencia entre la ley y la práctica. En todos los temas que hemos tratado lo hemos evidenciado. Entonces, digamos que no obstante en la práctica, cuando el Estado es empleador o considera que la huelga afecta intereses estratégicos, este derecho se restringe considerablemente, pues como lo hacen en Colombia sobre acá es el Estado y acá son los servicios públicos esenciales. Entonces, digamos que un ejemplo claro ocurrió en el 2018 cuando digamos que trabajadores de la empresa estatal intentaron declararse en huelga para exigir mejoras salariales frente pues a la hiperinflación que se estaba presentando, ¿verdad? Entonces el gobierno consideró la acción como un atentado contra la soberanía económica, escúchese bien. El gobierno consideró dicha acción como un atentado contra la soberanía económica y reprimió la movilización. Pues esto demuestra la contradicción entre la norma constitucional que ya estudiamos el día de ayer y las primeras sesiones, que protege el derecho a la huelga, y la realidad política, donde el Estado limita el ejercicio efectivo del mismo derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en Costa Rica? En Costa Rica la huelga tiene un reconocimiento legal, pero su regulación fue, digamos que endurecida en la reforma del 2019. Antes de esta fecha, las huelgas en el sector público eran frecuentes y prolongadas. Entonces, un ejemplo significativo fue la huelga del 2018 contra la reforma fiscal.
en la cual sindicatos de, digamos que educación, salud, transporte, paralizaron el país por casi 3 meses. Este conflicto fue uno de los detonantes de la reforma que estamos hablando, de la reforma del 2019, que estableció límites claros a la huelga en servicios esenciales y redujo su duración permitida. Así pues, aunque el derecho subsiste, su ejercicio se ha visto fuertemente regulado en los últimos años, ¿cierto? En Costa Rica. Entonces, en Guatemala la negociación colectiva está reconocida en la ley, pues en todos los países están reconocidas en la ley, pero en el ejercicio el derecho a la huelga enfrenta enormes obstáculos prácticos, como cuáles los trámites para declarar una huelga son sumamente estrictos. Se requiere aprobación de la mayoría absoluta de los trabajadores, múltiples gestiones ante el Ministerio del Trabajo y en muchos casos autorización judicial. Entonces, digamos que un ejemplo ilustrativo es el de un sindicato en una empresa textil año 2016. Este sindicato intenta declararse en huelga por el incumplimiento de los beneficios mínimos. El proceso se prolongó tanto en trámites burocráticos que el movimiento nunca llegó a concretarse. Entonces, esto evidencia que, aunque formalmente existe el derecho, en la práctica se convierte en un mecanismo casi imposible de ejercer en Guatemala. ¿Ok? Entonces, digamos que si observamos en conjunto, encontramos un panorama muy diverso. Argentina y México destacan pues por el poder real de los sindicatos y la eficacia de la huelga como instrumento de precisión. ¿Ok? Perú y Costa Rica pues reconocen el derecho, pero el Estado regula, digamos, e interviene de manera activa para evitar que las huelgas paralicen sectores estratégicos. Colombia y Venezuela limitan fuertemente la huelga en sectores esenciales, aunque con enfoques diferentes. En Colombia, pues desde la jurisprudencia y en Venezuela desde el control político. Guatemala, pues finalmente tiene un marco legal tan restrictivo que en la práctica la huelga es casi imposible. Entonces, digamos que el derecho a la negociación colectiva y la huelga se encuentra en tensión permanente entre la protección de los trabajadores y la preservación de la economía y los servicios esenciales. Para algunos países es más importante la economía y los servicios esenciales y para otros países, pues el derecho a la huelga del que gozan los trabajadores. Entonces, digamos que la comparación muestra que no basta con reconocer el derecho en la Constitución o en la ley. Lo que importa es cómo se aplica realmente en la práctica, ¿cierto? Hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia, un aporte, algo, o todo está súper claro, no tienen ninguna duda, no tienen una preguntita que les haya surgido durante el encuentro, nada. Recuerden que las diapositivas, estas presentaciones son básicas, son cortas, pero cada presentación tiene un documento, un PDF, pues que está súper completico para que es el que llamamos material de estudio, se les va a estar haciendo llegar. ¿Ok? Ok, entonces entiendo que no hay preguntas. Perfecto. ¿Qué pasa entonces ahora? Vamos a hablar de la prevención de conflictos laborales. Prevención de conflictos laborales. ¿Ok? Entonces, la prevención de conflictos laborales constituye pues una dimensión fundamental del derecho laboral contemporáneo y de las políticas públicas en el régimen de Latinoamérica. A diferencia del pasado, pues cuando la conflictividad laboral se resolvía principalmente a través de huelgas, paros o largos procesos judiciales, pues hoy la tendencia internacional y regional apunta a mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿cierto? Pues como la conciliación, la mediación, el arbitraje y el diálogo social. Entonces, el objetivo principal de estos instrumentos es, digamos que no es únicamente resolver un conflicto ya surgido, sino anticiparse al conflicto, reducir tensiones y promover una cultura de concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. Entonces, esta perspectiva se fundamenta en el principio de primacía de la paz social. Aquí nos importa y prima más la paz social, ¿cierto? Recogiendo tanto pues en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, como en la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales en países como Colombia, México y Argentina. Entonces, en la práctica, cada país ha desarrollado sus propios mecanismos según su realidad social, su historia, digamos, sindical o su nivel de institucionalidad. Entonces, vamos a ver cada país cómo maneja la prevención de conflictos laborales, ¿cierto?
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Entonces, Colombia. En Colombia, pues la prevención de conflictos laborales se articula principalmente a través de tres instrumentos. El primero, los comités de convivencia laboral. Entonces, creados por la ley 1010 del 2006. ¿Qué pasa con esta ley? Busca, digamos que, atender tensiones interpersonales antes de que escalen a conflictos colectivos. Digamos que son espacios internos de diálogo integrados por representantes de trabajadores y empleadores que funcionan como una instancia temprana de resolución de disputas. O sea, si yo veo que hay cierta tensión, hay cierta actitud que no está funcionando y que yo sé que se va a convertir en un conflicto, yo entro ahí. Como comité de convivencia laboral, yo entro ahí, en ese momento, antes de que se constituya el conflicto. Entonces, digamos que del segundo, digamos que el segundo instrumento es la conciliación administrativa. El Ministerio del Trabajo, como ya lo habíamos dicho, eh, ofrece audiencias de conciliación que permiten, por ejemplo, resolver reclamaciones de salarios, prestaciones o indemnizaciones sin necesidad de acudir al procedimiento judicial, al proceso judicial ordinario. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que los juzgados están congestionados, están saturados. Entonces, si yo puedo resolver mi conflicto sin necesidad de un juez, perfecto. El tercero es inspección preventiva. Entonces, digamos que desde el 2011 el Ministerio implementa un modelo pedagógico de visitas previstas que orientan a las empresas sobre el cumplimiento de normas laborales. Esto ha sido especialmente útil en el sector de la construcción, donde las tensiones por condiciones de seguridad laboral suelen derivar en paros. Entonces, digamos que estos mecanismos buscan reducir la litigiosidad y garantizar un ambiente de diálogo en un país donde el sindicalismo históricamente ha tenido episodios de violencia. ¿Cierto? Eso respecto a Colombia. ¿Qué pasa en México? Digamos que México experimentó una transformación profunda con la reforma laboral del 2019, ¿cierto? Esta reforma sustituyó las juntas de conciliación y arbitraje por los centros de conciliación laboral. Entonces, la conciliación previa es obligatoria antes de acudir a un tribunal, pues salvo en casos excepcionales como discriminación, seguridad social, libertad sindical, ¿cierto? Hay algunos casos en los que no es requerida la conciliación como requisito de procedibilidad, pero por regla general es obligatoria. El procedimiento rápido debe resolverse en un máximo de 45 días hábiles, imagínense. Entonces, con un enfoque pues en soluciones amistosas. Digamos que este sistema ha mostrado resultados positivos. Más del 70% de los conflictos individuales se solucionan en la etapa de conciliación, reduciendo así la sobrecarga de los tribunales, por supuesto, y fomentando una justicia laboral más cercana y eficiente. En México, ¿ok? No sé si tengamos a alguien de México que nos pudiera decir si sí, sucede o no sucede. Pero pues en teoría es así. Vámonos para Argentina. Argentina se caracteriza por una fuerte tradición sindical y una alta conflictividad laboral. Digamos lo que ha llevado a institucionalizar mecanismos de prevención. El más destacado es la mediación laboral obligatoria, ley 24635, que exige que todo reclamo laboral pase primero por una instancia de mediación antes de judicializarse. Acá también la conciliación es requisito de posibilidad para acudir a un juzgado en Argentina. Entonces, digamos que el mediador es un abogado inscrito en un registro oficial y su papel es promover un acuerdo equitativo, ¿cierto? Entonces, la mediación busca reducir la cantidad de juicios laborales, como ya lo dijimos, que históricamente pues saturan a los tribunales. Digamos que en el plano colectivo, Argentina también ha recurrido a mediaciones de conflictos sindicales. Por ejemplo, en las negociaciones docentes, los ministerios provisionales suelen actuar como mediadores antes de que los sindicatos declaren huelga. O sea, lo que ningún estado quiere es una huelga. Ningún estado. Entonces, si yo estado tengo que darme todas las estrategias posibles para no acabar en eso, en una huelga. En esto consiste los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿cierto? En tratar de no llegar a huelga. ¿Qué pasa con Perú o qué podemos decir de Perú? En Perú, pues además de la conciliación, se destaca el uso del arbitraje en materia de negociación colectiva. Entonces, el arbitraje puede ser voluntario u obligatorio dependiendo del sector.
Desde el arbitraje obligatorio se utilizan actividades estratégicas como perdón, como minería, energía y transporte, ¿cierto? Para evitar huelgas prolongadas que paralicen la economía. Entonces, claro, lo que llamamos servicios públicos esenciales. ¿Cómo así que una huelga en la empresa de energía y en otro caso de electricidad? ¿Cómo así que una huelga en la empresa de gas y en otro acá no tenemos gas? ¿Cómo así que una huelga en el acueducto y en otro acá no tenemos agua? A eso se refieren. Mi huelga no puede transgredir los derechos de los demás, ¿cierto? Entonces, pues la autoridad laboral puede intervenir y, digamos que designar un tribunal arbitral que emita una decisión vinculante. Si yo veo que acá esto no va para ninguna conciliación, que esto no se está solucionando, no está pasando nada, entonces yo, autoridad laboral, puedo intervenir y designar un tribunal arbitral que emita una decisión vinculante independientemente de a quién beneficie, a quién perjudique. Y si les gusta o no les gusta la idea, no me importa. Yo tengo la autoridad para hacer que eso suceda, ¿cierto? Entonces digamos que en este modelo peruano, el modelo peruano equilibra el derecho a la huelga con la protección del interés general. Entonces, claro, usted puede hacer huelga, pero yo como Estado voy a proteger el derecho general. Si su huelga perjudica, entonces yo como Estado ordeno arbitraje y listo, se acabó, ¿cierto? Entonces, digamos que al considerar que en ciertos sectores la paralización afecta no solo a los empleadores, sino al país entero, yo como Estado tengo derecho a ordenar un arbitraje. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela se distingue por la fuerte intervención estatal, como ya lo hemos establecido, en la prevención pues, de conflictos laborales. Digamos que a través del Ministerio del Poder Popular para los procesos de proceso social del trabajo, el Estado puede mediar, arbitrar e incluso imponer soluciones. Entonces, el conflicto colectivo, en un conflicto colectivo, el gobierno asume un rol directo para evitar huelgas en sectores estratégicos como petróleo, electricidad o salud, ¿cierto? Digamos que el modelo venezolano responde a una concepción en la cual el Estado no solo regula, sino que también participa como garante del proceso productivo. Este modelo ha sido criticado pues, por limitar la autonomía sindical, por supuesto, y por el riesgo de parcialidad, ya que muchas veces el Estado actúa con intereses propios, más allá de los derechos de las partes. Se basa más en el derecho mismo del Estado, o más en el interés mismo del Estado. ¿Qué pasa con Costa Rica? Costa Rica es un referente regional en diálogo social y tripartismo. Digamos que la prevención de conflictos laborales se gestiona principalmente mediante mesas tripartitas, que es Estado, empleadores y trabajadores, ¿cierto? Donde se abordan temas como salarios mínimos y reformas laborales. Pero pues también existe la conciliación judicial y administrativa, fortalecida pues por la reforma procesal laboral del 2016 que agilizó los procedimientos. Entonces, digamos que con el conflicto del 2018 por la reforma fiscal, aunque hubo huelgas en el sector público, el Estado promovió mesas de diálogo con sindicatos para buscar soluciones, digamos que negociadas y limitar la duración de los paros, porque es que a mi Estado no me sirve para nada un paro, una huelga, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con Guatemala? Guatemala tiene un modelo pues más limitado, basado en la Inspectoría General del Trabajo y los tribunales de conciliación en conflictos colectivos. Entonces, el país enfrenta grandes retos en materia de la institucionalidad laboral. Pocos recursos, débil presencia del Estado en zonas rurales y una economía fuertemente dependiente de actividades agrícolas. Aún así, pues se han implementado esfuerzos de conciliación en conflictos en el sector azucarero y bananero, donde los trabajadores y finqueros han acudido a mesas de diálogo con inspectores laborales. Entonces, digamos que el desafío de Guatemala es fortalecer la capacidad de sus instituciones para que la prevención no sea un mero trámite formal, sino una verdadera herramienta de paz laboral. ¿Ok? Entonces, el análisis pues comparado permite identificar varias tendencias comunes y algunas diferencias relevantes. Entonces, tendencia regional a la conciliación previa, antes de que, como requisito de posibilidad, o sea, yo he estado, insto digamos que a la conciliación antes de llegar a un proceso judicial. Entonces, en países como México, Argentina y Colombia, los mecanismos conciliatorios son obligatorios antes de acudir a los jueces, lo que muestra un esfuerzo por evitar la judicialización excesiva, ¿verdad?
Entonces, si se puede solucionar por una conciliación, perfecto y bienvenido sea, sin que lleguemos a un juzgado. La fuerte intervención estatal en algunos países, ¿cuál es Venezuela? Digamos que Venezuela, digamos que tiene una fuerte intervención en el derecho laboral en general, ¿cierto? Entonces, digamos que Venezuela y en parte Argentina en este caso, destacan por un modelo donde el Estado asume un rol protagónico en la resolución de conflictos, lo cual asegura soluciones rápidas, pero cuestiona pues la autonomía sindical, ¿verdad? Si yo tengo derecho a sindicalizarme, si yo tengo derecho a huelga, pero el Estado me está cuestionando todo, pues, o sea, sí tengo, pero no tengo en la práctica. Tenemos un enfoque, digamos que sectorial y estratégico, pues en Perú. ¿Por qué? Pues porque la prevención se concentra en sectores estratégicos mediante arbitraje obligatorio, pues balanceando los derechos laborales con el interés público. La cultura de diálogo tripartito, pues Costa Rica presenta un modelo de concertación social permanente, que busca prevenir no solo conflictos aislados, sino también crisis estructurales, ¿verdad? Los retos de institucionalidad Guatemala. Guatemala evidencia que sin recursos suficientes los mecanismos preventivos corren el riesgo de ser ineficaces, lo que deja pues, a los trabajadores en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces digamos que en síntesis, la prevención de conflictos laborales en América Latina refleja una transición hacia un modelo de justicia laboral más ágil, preventivo y conciliador. No obstante, pues la efectividad de estos mecanismos dependen, claro está, en la fortaleza institucional, ¿cierto? La voluntad política y la cultura del diálogo social en el país. Entonces, allí es donde un Estado actúa como mediador neutral y donde los actores sociales tienen canales de participación real, los resultados son más estables. En cambio, cuando predomina la intervención unilateral o la debilidad institucional, pues los mecanismos de prevención tienden a ser formales, poco efectivos y a veces contraproducentes. ¿Por qué? Digamos que cuando predomina la intervención unilateral del Estado, listo, llegamos a un acuerdo, pero si yo no estuve realmente en la negociación, a mí me impusieron ese acuerdo, pues en teoría no hice nada. Porque yo iba a ir a huelga por esta solución, pero resulta que no, me impusieron otra. Entonces, se vuelve un círculo vicioso. Tengo que ir a huelga y tengo que ir a huelga y tengo que ir a huelga independientemente de si se me le dio una, entre comillas, solución al problema, al conflicto laboral. ¿Estamos? ¿Me di a entender? Por favor, me escriben en el chat. Ok, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud, sugerencia, algo con lo que quiera aportar a la clase o continuamos? Ok, voy a entender que todo está súper claro. ¿Listo? Entonces vamos. Digamos que para concluir en el análisis comparado podemos extraer varias reflexiones fundamentales que nos permiten comprender pues, la dinámica del derecho laboral en América Latina. En primer lugar, todos los países estudiados cuentan con mecanismos administrativos y judiciales para proteger los derechos laborales, ¿verdad? Hasta ahí súper bien. Pues sin embargo, pues la diferencia central radica en el grado de eficacia y en la forma de implementación. Mientras en algunos países las normas son muy avanzadas en el papel, su aplicación en la práctica se encuentra limitada pues por la congestión judicial, la falta de recursos institucionales o la injerencia política en los procesos. Digamos que este contraste muestra que no basta con tener un marco normativo garantista, sino que se requiere también capacidad real para hacerlo efectivo en beneficio de los trabajadores y los empleadores. Entonces, observemos que México, Perú, Costa Rica han impulsado reformas recientes destinadas a agilizar tanto los mecanismos de conciliación como los procesos judiciales laborales. En México, pues la reforma laboral del 2019 significó un cambio profundo. ¿Por qué? Porque se sustituyeron las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales y se introdujo la conciliación previa obligatoria, lo cual pues representa un paso hacia la mayor imparcialidad y rapidez de la resolución de conflictos. En el caso de Perú, pues los procesos laborales, digamos que abreviados y el impulso al arbitraje obligatorio
en conflictos colectivos ha fortalecido el acceso a la justicia. Costa Rica, pues en su reforma del 2016, modernizó por completo su jurisdicción laboral, garantizando procedimientos más cortos y mayor protección a los trabajadores en caso pues, de discriminación o despido injustificado. Digamos que estas transformaciones reflejan una clara tendencia regional hacia la eficiencia procesal y el fortalecimiento del diálogo como primera vía de solución. Entonces, en contraste, pues Argentina y Venezuela presentan un modelo distinto, en el que el Estado y los sindicatos tienen un gran protagonismo. Entonces, en Argentina, pues el poder sindical es históricamente fuerte y la negociación colectiva, digamos que se erige como el principal instrumento de regulación de las condiciones de trabajo. El Ministerio de Trabajo desempeña pues un papel muy activo como mediador y garante de los convenios colectivos, lo que refuerza la presencia sindical en la vida política y social. Entonces, en Venezuela el Estado tiene una, digamos que injerencia directa en casi todos los ámbitos laborales, asumiendo un rol protector, pero también controlador, lo que genera tensiones entre la defensa de los trabajadores y la autonomía sindical. Entonces, ambos países representan modelos con los que la fuerza de las organizaciones sindicales y la acción estatal definen en gran medida la dinámica de las relaciones laborales. ¿Estamos? Entonces, pues, por otro lado, tenemos a Guatemala. Guatemala muestra pues mayores obstáculos para el ejercicio de derechos colectivos como la huelga. Entonces, aunque la negociación colectiva está pues reconocida formalmente, la realidad muestra que los trámites son excesivamente complejos y que los requisitos legales limitan de forma significativa la efectividad como tal de la huelga. La huelga entendiéndola como un instrumento de, digamos, de presión y reivindicación laboral, ¿cierto? Entonces, pues esto ha generado que en la práctica el derecho a la huelga sea más una aspiración que una realidad efectiva, pues lo que debilita la capacidad de los trabajadores para equilibrar la relación frente a los empleadores, ¿ok? Entonces, pues podemos concluir que a nivel regional, la prevención de los conflictos mediante la conciliación, el arbitraje, el diálogo social es la tendencia dominante. Pues cada país con sus particularidades, claro está, ha buscado mecanismos alternativos al litigio para garantizar un clima laboral más estable y menos conflictivo. Pues si bien la justicia laboral sigue siendo indispensable para resolver controversias complejas, la apuesta general es por mecanismos ágiles, menos costosos y que fomenten la cooperación tripartita entre trabajadores, empleadores y Estado, ¿verdad? Entonces, digamos que el derecho laboral en América Latina no puede verse únicamente como un sistema de sanciones o de normas rígidas, sino como un instrumento de equilibrio y de justicia social, cuyo fin último es asegurar la dignidad del trabajador y al mismo tiempo la viabilidad de las empresas, ¿cierto? Entonces, el derecho laboral surge como una respuesta histórica a la necesidad de equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores, recordemos, ¿no? En un contexto marcado por desigualdades sociales y económicas profundas. Pues, aunque cada país, digamos, que ha desarrollado sus propias normas, todos comparten la influencia de los principios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? La OIT, los valores constitucionales de dignidad humana, justicia social y protección al trabajador. Digamos que uno de los pilares del derecho laboral en América Latina es el principio protector, que busca compensar la desigualdad estructural entre la relación empleador-trabajador. Este se manifiesta en la existencia de normas de orden público que no pueden ser, digamos que, renunciadas por el empleado y en la aplicación de la norma más favorable en caso de duda. Entonces, países como México, Argentina y Colombia, pues han posibilitado este principio en sus constituciones y códigos laborales, como lo vimos durante las sesiones, ¿cierto? Entonces, digamos que en cuanto a la jornada de trabajo y la remuneración, la mayoría de los países reconocen un derecho a una jornada máxima, generalmente pues de 8 horas diarias, 48 horas semanales, ¿cierto? El pago de horas extras, el descanso semanal y las vacaciones remuneradas. Digamos que aunque estas garantías existen en la norma, recuerden bien, existe en la norma la informalidad laboral que supera el 50% en varios países, como lo estudiamos, limita su efectividad práctica. Entonces, digamos que esta brecha entre la ley y la realidad constituye uno de los principales desafíos para la región latinoamericana, ¿cierto? Entonces, otro aspecto fundamental es la estabilidad laboral. Entonces, si bien casi todos los países se permite el despido sin justa causa, como lo vimos el día de ayer, se encuentra sancionado con el pago de indemnización. Entonces, en Argentina, el modelo tiende a reforzar la protección contra el despido, mientras que en Colombia y México, por ejemplo,
digamos que se privilegia la flexibilidad empresarial, generando pues debates sobre el equilibrio entre competitividad y derechos, ¿cierto? Entonces, digamos que asimismo el fuero de maternidad y protección sindical son expresiones comunes de la estabilidad laboral reforzada que busca evitar discriminación y garantizar libertad de asociación. Entonces, digamos, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, el sistema de seguridad social, pues es otro componente esencial, ¿cierto? En países como Costa Rica y Uruguay se observan avances significativamente, pues, en la cobertura de calidad, ¿cierto? Mientras que en otros países como Guatemala o Venezuela los sistemas presentan graves dificultades de financiamiento y acceso. Pues como se refleja, esto refleja que la desigualdad estructural entre la región en términos de protección social, ¿cierto? Entonces, el papel de Estado y sindicatos resulta determinante. En algunos países, como lo vimos hoy, Argentina y Venezuela, el sindicato tiene un fuerte protagonismo político y social, mientras que en otros, como Perú o Colombia, la organización sindical enfrenta mayores limitaciones y bajos índices de afiliaciones. ¿Cierto? Ese factor, digamos que incide directamente en la capacidad de los trabajadores para negociar colectivamente y defender sus derechos, ¿cierto? Entonces, digamos que el derecho laboral en Latinoamérica constituye uno de los pilares más importantes de la constitución o la construcción de justicia social en la región, ¿cierto? A lo largo de los años, los países han consagrado en sus constituciones y en sus códigos de trabajo principios básicos orientados a proteger al trabajador frente a la desigualdad propia de la relación laboral, pero pues la eficacia de estas normas ha estado marcada por múltiples tensiones entre el avance normativo y la realidad práctica de su aplicación, ¿cierto? En la mayoría de los países latinoamericanos existe una regulación clara sobre la jornada laboral, salario mínimo, estabilidad, seguridad social y libertad sindical. No obstante, pues persiste un fenómeno estructural que debilita el alcance de estas garantías. ¿Y cuál es este fenómeno? La informalidad laboral. Esta informalidad laboral priva a millones de personas de protección social, remuneración justa y acceso a la justicia laboral. Entonces, digamos que este problema revela que, aunque las normas tienden a ser progresistas, los estados se enfrentan enormes desafíos en materia de inspección, vigilancia y control, ¿cierto? Entonces, otro aspecto crítico es la tensión entre flexibilidad laboral exigida por el mercado global y la necesidad de estabilidad para los trabajadores. Entonces, algunos países como Colombia y México han optado por normativas más flexibles que facilitan el despido mediante el pago de indemnizaciones, mientras que otros como Argentina priorizan la estabilidad y buscan restringir, digamos que la arbitrariedad patronal. Entonces, esta diferencia muestra la diversidad de modelos jurídicos dentro de una misma región donde coexisten versiones neoliberales y proteccionistas, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, la seguridad social es un tema neurálgico, mientras que países con mayor desarrollo institucional, como entendámoslos, como Costa Rica y Uruguay, digamos que han logrado coberturas amplias y sostenibles, otros pues enfrentan crisis de financiamiento y baja calidad de los servicios, lo cual limita la materialización del derecho del trabajo digno y seguro. Entonces, finalmente, el papel de los sindicatos continúa siendo determinante. Allí donde su capacidad de organización es fuerte, los trabajadores cuentan con mayores garantías de negociación colectiva y protección frente a los abusos, ¿cierto? Pero pues por el contrario, en países con baja sindicalización, altos niveles de violencia contra líderes sociales, como en Colombia, los derechos laborales se ven constantemente amenazados. Entonces, el derecho laboral básico en Latinoamérica refleja una dualidad, un marco normativo generalmente protector e inspirado en principios de justicia social, frente a una realidad compleja marcada por la desigualdad, la informalidad y la fragilidad institucional, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Me están escuchando? Voy a asumir que sí, muchachos, porque no recibo confirmación del chat. Entonces les decía que en conclusión, pues el derecho laboral básico entre Latinoamérica refleja una dualidad constante, ¿cierto? Por un lado, los países de la región pues han optado por un marco normativo robusto, en muchos casos inspirado pues en principios de justicia social y en otros convenios de la Organización Internacional del Trabajo como OIT, ¿cierto? Se escucha perfecto. Muchas gracias a la persona que confirmó. Entonces, digamos que dicho marco reconoce derechos esenciales como la estabilidad laboral, el salario digno, la jornada máxima, la seguridad social y la libertad sindical. Estos avances legales muestran la intención de los estados de garantizar la dignidad del trabajador
y reducir las desigualdades estructurales que históricamente pues han caracterizado la región latinoamericana, ¿cierto? Pero por otro lado, pues la realidad cotidiana de millones de trabajadores está marcada por desigualdades profundas, altos índices de informalidad y fragilidad institucional. Entonces, la informalidad laboral que en algunos países supera la mitad de la población ocupada, escúchese bien, más del 50% de los trabajadores en Latinoamérica a nivel general se encuentra informalmente trabajando. Entonces, digamos que esto, digamos, que priva a los trabajadores de prestaciones sociales, estabilidad y mecanismos efectivos de protección. A esto súmenle la insuficiencia de sistemas de inspección laboral y la limitada capacidad del Estado para garantizar que las normas se cumplan en la práctica. Entonces, digamos que esta brecha entre la norma y la realidad genera una sensación de que el derecho laboral, aunque protector en el papel, se queda corto en la aplicación efectiva, ¿cierto? Entonces, el verdadero reto de los sistemas laborales latinoamericanos no consiste únicamente en legislar más derechos o en ampliar la lista de garantías, porque eso ya está. Lo realmente urgente es asegurar que los derechos ya reconocidos sean universales, efectivos y exigibles, ¿cierto? Especialmente pues para los sectores vulnerables. Entonces, digamos que ¿cuáles son los sectores vulnerables? Trabajadores informales, mujeres migrantes, campesinos y personas en condiciones de debilidad manifiesta. Eso implica pues que fortalecer instituciones encargadas de vigilar, sancionar el incumplimiento, ¿cierto? Robustecer los sistemas de seguridad social y fomentar la organización sindical como un medio legítimo de defensa, como un medio legítimo de defensa. ¿Cierto? Entonces, digamos que solo cuando los derechos laborales se conviertan en realidades palpables para toda la población, se podrá hablar de un verdadero derecho laboral latinoamericano que cumpla con su función esencial. ¿Y cuál es su función esencial? Equilibrar equilibrar la relación de poder entre empleadores y trabajadores, dignificar la vida del ser humano que trabaja y contribuir al desarrollo económico con la justicia social. Digamos que en alguna instancia el sistema laboral digamos, justo no solo protege al trabajador, sino que fortalece la democracia, promueve la paz social y sienta las bases para un crecimiento sostenible. Entonces, eh, digamos que las constituciones, los códigos de trabajo de la región ya contemplan un amplio catálogo de normas protectoras inspiradas en principios universales de justicia social, pero la experiencia demuestra que la proliferación normativa por sí sola no garantiza la efectividad de los derechos. Lo realmente urgente es consolidar mecanismos que hagan que estos derechos ya reconocidos sean universales, efectivos y exigibles, de modo que no se conviertan en simples declaraciones formales como hoy en día, sino en realidades tangibles para cada trabajador, ¿cierto? Entonces, les puedo decir que este desafío cobra mayor relevancia en los sectores más vulnerables. Digamos que de la población laboral, los trabajadores informales, que representan más de la mitad de la fuerza laboral, como ya lo establecimos, permanecen al margen de las garantías mínimas de la seguridad social, estabilidad y negociación colectiva. Las mujeres, por su parte, enfrentan una doble discriminación. Por un lado, pues la brecha salarial y la sesgación ocupacional, y por otro las dificultades para, digamos, conciliar la vida laboral con las responsabilidades de cuidado, lo que limita al ejercicio pleno de sus derechos. Los migrantes, en muchos de los casos indocumentados, se ven expuestos a trabajos precarios sin la posibilidad de reclamar condiciones dignas. Los campesinos, históricamente marginados, continúan enfrentando relaciones, digamos que de trabajo informal y con condiciones de subsistencia, digamos, ¿cierto? Las personas en condición de debilidad manifiesta, ya sea por discapacidad, salud o edad, sufren de exclusión y mayor riesgo de despido a pesar de los fueros y protecciones legales existentes hoy en día, ¿cierto? Entonces, para enfrentar esta realidad es indispensable fortalecer las instituciones laborales encargadas pues de la vigilancia, inspección y sanción. Entonces, en muchos países la falta de recursos, personal o la indiferencia de los ministerios del trabajo impide que la ley se cumpla. Una norma sin capacidad de control se convierte en una letra muerta, muchachos. Asimismo, pues es necesario rebustecer los sistemas de seguridad social, garantizando que una cobertura universal, financiamiento sostenible y atención de calidad. Un sistema laboral que no asegure acceso a la salud, pensión y protección frente al riesgo profesional, digamos que perpetúa dicha desigualdad.
Entonces, resulta crucial fomentar la organización sindical y el diálogo social como herramientas legítimas, pues, para la defensa colectiva. En aquellos países donde los sindicatos son débiles, perseguidos o coaptados, por decirlo así, los trabajadores carecen de poder para negociar condiciones justas. Por el contrario, donde se promueve la libertad sindical y la negociación colectiva, se generan relaciones laborales más equilibradas y democráticas. Entonces, digamos que el gran reto del derecho laboral latinoamericano no es tanto seguir sumando derechos a los códigos, porque ya hay muchísimos, sino garantizar su aplicación real y efectiva, porque como ya lo establecimos hoy en día, no se está haciendo. Entonces, digamos que cerrando la brecha entre lo que dicen las leyes y lo que viven los trabajadores día a día, ¿cierto? Solo a través de instituciones sólidas, sistemas de seguridad social inclusivos y un sindicalismo fortalecido, será posible que el derecho laboral cumpla con su misión, proteger al más débil de la relación laboral y proteger al más débil de la relación laboral, disculpen, y dignificar la vida del trabajador. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia? ¿Me di a entender el día de hoy? ¿O quieren que hagamos un repasito de algún tema en específico? Chicos, porfa, escríbanme por el chat, donde sea que me estén escuchando, porque la verdad no sé. Necesito que me digan, sí, hoy es la última sesión, ¿cierto? Si hay alguna duda, no importa que sea de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta sesión. Si hay alguna duda, para por favor resolverla el día de hoy, porque ya pues ya se termina el diplomado. Obviamente se les va a hacer entrega de sus material de estudio, de su presentación, las clases van a quedar grabadas y pueden pues cada que quieran consultar el video, pero por favor necesito, si quedó alguna duda, alguna inquietud, independientemente del tema, o si tienen una pregunta aparte, por favor que me la digan, o levanten la manito y les doy el uso de la palabra, o me escriben aquí por el chat. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando, por favor? Ah, ok, perfecto. Ah, ok, perfecto. Es que sí, me asusta porque no, pensé que realmente no me estaban escuchando. Ok, en Bolivia sí se escucha, ok, perfecto. Mira, no, en este diplomado no está Bolivia incluido. Si quieres, te puedo decir digamos que de lo que tengo yo en conocimientos, pero pues no lo tengo dentro del tema del diplomado. Mira, así que te voy a dar como un resumen básico de lo que tengo dentro de mi conocimiento con el derecho laboral en Bolivia, ¿listo? Entonces, digamos que obviamente el fundamento constitucional es la Constitución Política del Estado, ¿cierto? 2009. Digamos, reconoce el trabajo como un derecho y un deber social. Bueno, principios de qué? Dignidad, equidad, protección y estabilidad. Lo mismo que la regla general, o digamos que cumple con la regla general de Latinoamérica, ¿cierto? El trabajo no es visto solo como una actividad económica, sino como una función social. Principios rectores, protección al trabajador, siempre se aplicará la norma más favorable, igual que pues, por regla general en Latinoamérica. Y renunciabilidad de derechos, pues ningún trabajador puede ceder o negociar en su contra, ¿cierto? Estabilidad laboral reforzada, se prohíbe el despido sin justa causa, igualdad y no discriminación, pues especial protección a las mujeres, pueblos indígenas y grupos vulnerables, ¿ok? Entonces, jornada de descanso, la jornada laboral en Bolivia, pues máximo 8 horas diarias y 48 horas semanales, ¿cierto? Descanso semanal, domingo obligatorio, remunerado. Vacaciones, 15 días hábiles, luego de un año de servicio, 20 días tras 5 años y 30 días tras 10 años o más. Digamos que existe un salario mínimo nacional, reajustado periódicamente por el gobierno. Todo trabajador tiene derecho pues, a un aguinaldo de Navidad, o sea, un sueldo al año. Desde el 2013, pues por decreto supremo se reconoce también el doble aguinaldo. Digamos que cuando el PIB supera el 4.5 del crecimiento anual, hay doble aguinaldo para el trabajador. Igual que en Latinoamérica, pago de horas extras, nocturnas y feriados, ¿cierto? Entonces, respecto al despido de estabilidad laboral, te puedo decir que Bolivia pues, es uno de los países de la región con mayor estabilidad laboral. Digamos que el despido sin justa causa está prohibido y si ocurre, pues el trabajador puede demandar un reintegro inmediato pues, a su puesto. Solo se permite el despido sin justa causa pues comprobada, o sea, por faltas graves, delitos, incumplimientos, o sea, cuando cumple con el debido proceso, si se probó una falta grave, pues ya se procede a despedir y no se considera despido sin justa causa, ¿ok?
Respecto a la seguridad social, te puedo decir que pues, es un sistema administrado por la Caja Nacional de Salud y fondos de pensiones. Incluye atención médica, riesgos profesionales, maternidad y jubilación, y la cobertura es obligatoria para todos los trabajadores asalariados, ¿ok? Respecto al tema de hoy, que era el sindicalismo del derecho de huelga, pues el derecho es la sindicalización está, el derecho de la sindicalización está pues garantizado en teoría, ¿cierto? Bolivia tiene una de las tradiciones sindicales más fuertes en Latinoamérica. Entonces, digamos que se asemeja a Argentina. El derecho de huelga pues está reconocido y se considera un medio legítimo de precisión laboral. Las particularidades, pues digamos que tiene fuerte intervención estatal en las relaciones laborales, tiene un reconocimiento especial al trabajo agrícola, pues comunitario e indígena, lo que marca pues una diferencia entre otros países, como lo hemos visto. Cuenta con el principio de inamovilidad laboral, que es igual que Venezuela. Recuerden que Venezuela también cuenta con la discúlpeme, inamovilidad laboral, ¿cierto? Entonces, digamos que en resumen, el derecho laboral en Bolivia es altamente protector, a diferencia de países como Colombia o Perú, donde se permite el despido sin justa causa con indemnización. En Bolivia prima la estabilidad absoluta, o sea, el trabajador no puede ser despedido abiertamente. Además, pues se destacan beneficios como vacaciones progresivas. Eso es súper nuevo, ¿cierto? No se ve casi en Latinoamérica. Digamos que aguinaldo obligatorio y doble aguinaldo condicionado al crecimiento económico, ¿sí? Entonces, digamos que esto es lo que yo sé de Bolivia, pero pues dentro del temario no estaba muy desarrollado y discúlpame por eso. Entonces, pues, ¿alguien tiene otra duda, inquietud, sugerencia, aparte de la de nuestro compañero? ¿No tienen más dudas, inquietudes, sugerencias, reclamos? Ok, los que no pudieron asistir a todas las sesiones, a las 6 sesiones, les recuerdo, las grabaciones van a quedar a su disponibilidad. Las grabaciones quedan y las pueden consultar las veces que sean necesarios, ¿ok? Igual el material de estudio también se les va a entregar. Se les va a entregar las presentaciones y cada presentación va a tener su documento en PDF de sustentación, ¿ok? O de explicación o profundización de los temas, por lo que les digo, porque, por ejemplo, mire, esta presentación es básica, tiene lo más importante, pero digamos que carece de explicación. La explicación va a estar en el documento en PDF. Entonces, no sé si me puedan escribir si tienen dudas o no tienen dudas para dar por finalizada la sesión de hoy. Tengo entendido que para la certificación tienen un grupo de WhatsApp, ¿sí? Chicos, por favor, alguna duda, inquietud, sugerencia, ya sea por la parte del temario o la parte administrativa. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron toda la semana. Muchísimas gracias, profe Catalina, por la intervención. Recuerden, si desean recibir su material de estudio completo y su certificado, aún pueden hacer el aporte. El aporte es de tan solo $27. La asesora Giselle se va a estar comunicando con cada uno de ustedes. Para las personas que ya hicieron su aporte, el día lunes se les estará informando para que lo puedan descargar. Por el grupo en el que están, se les va a compartir toda la información para los interesados. Me confirman, por favor, si sí les ha llegado la información por parte de la asesora Giselle. Ella es la que les ha compartido, día a día las clases, el enlace para la conexión y las clases grabadas. Me confirman con un OK para saber que la información que les estoy dando pues está siendo clara también. Bueno, compañeros, pues asumo que sí ha sido clara. Cualquier duda, ya directamente con la asesora Giselle, ella les va a compartir toda la información. Muchísimas gracias nuevamente, profe Catalina, y nos vemos en una próxima formación. Ok, hasta luego, que tengan buena tarde, muchas gracias para todos.